La Iglesia Cristo el Divino Redentor presenta el siguiente mensaje a cargo de nuestra hermana Judith Galvez. Dios les bendiga, hermanos. Espero que dentro de lo que cabe se encuentren bien. Primeramente le damos gracias a Dios porque nos permite estar con vida, ¿verdad? Nos ha dado la oportunidad de vida un día más y nos ha bendecido el día de hoy al traernos su palabra también. Gracias a Él porque no nos ha abandonado, no nos ha dejado solos. Ha cumplido su palabra, sus promesas en nuestras vidas, tanto de los que estamos el día de hoy con vida, como de los que ya partieron con el Señor durante estos meses, hermanos, tan difíciles para nosotros como humanos, pero también nos glorificamos en el Señor que su promesa se cumple, ya sea en nuestra vida o en la muerte de los santos, como dice su palabra. Su palabra se cumple en nosotros y gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues vamos a ir al tema del día de hoy, hermanitos. Hemos estado viendo el tema general, que es la preeminencia de Cristo. Y el día de hoy, jueves 9 de julio ya, veremos el tema de la eternidad de Jesús. La preeminencia de Cristo. ¿Qué quiere decir preeminente? Dice que está colocado en un lugar superior o más elevado. Jesús está colocado en un lugar superior o más elevado. Veíamos la lección pasada que Jesús es mayor que los ángeles. Esta lección la acabamos de ver el día martes. Jesús está colocado en un lugar superior. La eternidad es la duración que no tiene principio ni fin. Y el día de hoy vamos a hablar de esa eternidad de Jesús, que Jesús está desde antes, que no tiene un principio, pero que tampoco tiene un fin. Jesús no tiene un principio y tampoco tiene un fin. En otras religiones podemos encontrar, como en el hinduismo, que respetan la figura de Jesús como a un maestro únicamente, mas no lo ven como a un Dios. No creen que Jesús sea un ser eterno, no creen que Jesús sea Dios. Nosotros como cristianos creemos en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que son un solo Dios y que son un Dios eterno. En el budismo, ellos piensan que Jesús fue un ser iluminado, un ser que tuvo mucha sabiduría y que esa sabiduría la transmitía a las personas para que siguieran sus pasos. Pero así como Jesús, hay muchas otras personas que han encontrado ese camino de la sabiduría, de la iluminación espiritual, que pueden ser como ejemplo, mas no creen que Jesús sea también un Dios. En el judaísmo, Jesús es percibido como un maestro. Ellos creen que Jesús nació, vivió y murió como judío. En la visión monoteísta es imposible que una persona sea sinónimo de Dios. Ellos no creen ni siquiera que Jesús es el Mesías. Ellos siguen esperando al Mesías. En el Islam, Jesús es considerado como cualquier otro hombre, como Moisés, como Abraham, cualquier otro hombre en la Biblia, que Jesús fue hijo de María y no de Dios. Es lo que creen en el Islam. Ellos creen que Jesús no tuvo ni tiene nada que ver con la administración del universo. Ellos creen que Jesús es punto y aparte, que fue un hombre más en el mundo. Lo consideran como cualquier otro hombre de la Biblia, sabio,
que encontró la iluminación a través de Dios, que fue un siervo de Dios, pero que no es Dios, según el Islam, y que es hijo de María, mas no es hijo de Dios, o no es Dios. En cuanto a las religiones más conocidas, como los testigos de Jehová, no creen que Jesús sea Dios, por eso no lo adoran. Los mormones creen que Jesús es una creación de Dios que fue escogido como Salvador. Creen que tuvimos todos una vida antes de esta y que Jesús fue escogido en aquella vida para salvarnos en esta. Pero bueno, así como esas religiones, hay muchas otras religiones, hermanos, en las cuales Jesús no es visto como Dios. Pero ¿qué es lo que la Biblia nos enseña de Jesús? ¿Qué es lo que la Biblia nos da a conocer de quién es Jesús? Como les mencionaba al principio, creemos que Jesús es Dios. Quiero que vayamos allí en Hebreos del 1. Vamos a leer el 10 y el 12. Gloria a Dios, aleluya. Hebreos. Gloria a Dios. Ya lo tengo listo y aún así no lo encuentro, ¿ah? Bueno, leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Es lo que nos dice Hebreos 1:10. Esta palabra nos enseña que Jesús es Señor de señores. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Este verso deja en manifiesto que en el principio estaba Jesús juntamente con Dios. Si leemos Génesis 1:26, dice: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Allí estaba Jesús en un principio, al principio de la creación de este universo, cuando se hicieron los cielos, la tierra, el mar, y aún al hombre allí estaba Jesús. La más clara declaración de la eternidad de Jesús la encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 1 al 3. Vamos a ir allí a Juan, que dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aleluya. Dice que en el principio era el Verbo, y dice que el Verbo era con Dios, y ese Verbo era Dios. En el versículo 4 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando Dios creó al hombre, dice que sopló aliento de vida. ¿Y quién es la vida? La vida es Jesús. Dice en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aquí en San Juan 1:4 dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él es nuestra luz también, la luz del mundo, dice su palabra. Hay tantos textos en la Biblia que nos enseñan acerca de Jesús, que nos ilumina el Padre para saber y conocer quién es Él, quién es Dios. Aleluya. El capítulo que a mí me gusta mucho, creo que ya se los he compartido algunas veces, que está en Colosenses 1, del 15 en adelante. Esa parte de la Biblia a mí me aclara más dónde estaba Jesús al principio y quién es Jesús.
Y quiero, si pueden ir conmigo allí en Colosenses 1:15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es el antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Me encanta esta parte de la Biblia, cómo nos enseña la verdad de Jesús, de cómo Él es antes de todas las cosas, la eternidad de Jesús, un Jesús que no tiene un principio, un Jesús que no tiene un final, que Él es eterno, es para siempre. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Él le da vida a todo lo que podemos nosotros ver, hermanos. Él le da vida a nuestro cuerpo. Él le da vida a los árboles, a las flores, a las aves, al mar, a los ríos. En Él subsiste todo lo que Él creó. Porque como dice esta parte de la Escritura, por medio de Él fue creado todo. Y fue para Él también, para gloria suya, sea principados, sean visibles o invisibles, todas las cosas que podemos ver, todas las cosas que no podemos ver, como lo es el aire, ese oxígeno que llega a nuestros pulmones, que podemos respirar, que nos mantiene con vida. Eso invisible lo creó Dios. Lo que podemos ver a nuestra familia, lo que mencionaba hace un momento, los árboles, las flores, los frutos, los alimentos, todo eso que podemos ver, Él lo creó en el principio, dice. Todo eso fue creado por medio de Él y para Él, porque Él fue antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Hablábamos en un principio de la preeminencia de Cristo, ¿verdad? Dice que en todo Él tenga la preeminencia. En la Biblia católica estaba yo leyendo también allí que en el capítulo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las visibles, las invisibles, los tronos y los dominios, los principados, las potestades, todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea en él primero en todo. Él sea el primero en todo, dice en esta versión de las Escrituras. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hoy en la tierra y en los cielos, lo que hay aquí en la tierra y lo que hay en los cielos. Aleluya. Y reconciliar por Él. ¿Quién ha venido a reconciliar al mundo con el Padre, sino Jesucristo? ¿Quién fue crucificado? ¿Quién es mencionado en la Biblia como aquel que fue crucificado? Que mediante su sangre y mediante esa cruz ha habido una reconciliación entre la humanidad y lo que está en el cielo, el Dios Todopoderoso, sino Cristo Jesús. Aquí podemos ver la divinidad de Dios. Podemos ver que Jesucristo es Dios. La palabra nos los está enseñando que Él estuvo en el principio creando todo, que por Él subsisten las cosas, que por Él también nosotros somos llamados sus hijos y que por su sangre ha reconciliado nuestra vida con Él. Hermanos, este es un tema muy profundo que en realidad necesitaríamos de mucho conocimiento
pero la gracia de Dios nos hace entender con estos pocos textos la grandeza de la persona de Jesús. Y también nos enseña la bendición de estar en Cristo. Es una gran bendición que usted y yo podamos ser llamados cristianos, que podamos conocer la relación entre Dios y el hombre, que podamos conocer lo que Cristo ha hecho por nosotros, y conocer la eternidad de Jesús debe cambiar nuestra vida. Debe cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver las situaciones difíciles que estamos viviendo en estos momentos. Conocer la eternidad de Jesús nos enseña a estar firmes en la fe, en que Él nos levantará con esa eternidad. Recordamos la palabra de Dios que le dijo Jesús a las hermanas de Lázaro, ¿verdad? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Gloria a Dios. Esta palabra es especial para estos momentos, ¿verdad? Difíciles, donde hay miedos y temores. Hermanos, dice que la palabra del Señor, yo soy la resurrección, yo soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los que ya están muertos, si han creído en Cristo Jesús, vivirán. Es la promesa perfecta del Dios eterno, Jesucristo. Pero dice también que todo aquel que vive, nosotros, nos está hablando a nosotros, a ti, a mí, todos aquellos que vivimos y que creemos en Él, no moriremos eternamente. No nos está diciendo que no vamos a morir en esta vida. Dice que en la eternidad no moriremos. Llegaremos a un momento donde viviremos eternamente. ¿Por qué? Porque es un Dios eterno. Él es superior a todo. Ya lo leímos, es superior a lo creado. ¿Por qué? Porque Él lo creó. Dice allí en el versículo 11 de Hebreos, donde leíamos nuestra base, ellos perecerán, mas tú permaneces. La creación es una obra majestuosa. Si vemos los mares, si vemos los cielos, las estrellas, la luna, a mí me encanta ver el cielo en la noche porque digo, si esto es tan poderoso, tan grande, tan majestuoso, imagínense el creador de lo que estoy viendo. Y me deleito en el Señor al saber que Él es más poderoso, más majestuoso de lo que mis ojos pueden ver. Él es superior a todo lo creado. Y Él ejerce dominio sobre todo lo creado. Allí en el versículo 12 dice, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Jesús ejerce sobre nosotros el dominio, sobre toda la creación. Esta primera parte del verso 12 nos manifiesta que la creación desaparecerá por su voluntad, que todo desaparecerá. Pero dice que a nosotros nos ha dado esa bendición de tener la eternidad juntamente con Él. Aleluya. Trasciende a lo creado, como veíamos lo que leímos hace un momento en Juan 11, 25 al 26, lo que le dijo Jesús a Marta, ¿verdad? Cuando el verso 12 nos dice que Jesús es el mismo, nos revela que el tiempo no ejerce autoridad sobre él. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, dice ahí en Hebreos, en el versículo 12. Tú eres el mismo y tus años no acabarán. Jesús es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y por los siglos, según Hebreos 13:8. No existe poder o fuerza de la naturaleza más grande que Jesús. El mismo que triunfó sobre las tempestades, Él venció la muerte, es el mismo que hoy está con nosotros. Por eso las palabras que Jesús le dijo a Marta en ese momento son las palabras que en este momento a nosotros nos son útiles para entender la grandeza del estar con Cristo Jesús. La grandeza, esa bendición que nosotros tenemos de ser hijos de Dios
y que hemos sido salvos por su sangre preciosa, que no moriremos eternamente. Debemos de confiar en ese Dios eterno, en ese Padre, Hijo y Espíritu Santo que son eternos, que han creado todo para gloria suya y que a través de Él subsistimos, hermanos. No, en este momento no es tiempo de dudar de quién es Dios, o por qué estoy aquí, o por qué estoy pasando esta enfermedad, o por qué estoy... Hermanos, es momento de confiar en el Señor, de confiar en su palabra, que Él nos ha dicho que no moriremos eternamente. Él nos ha dicho que está con nosotros y que si morimos en esta vida, Él está con nosotros más allá, que nos recibirá en sus brazos. Él es la resurrección, es la vida, es la luz del mundo. Jesús es Dios. Jesús es eterno. Muchos podrán verlo en muchas partes del mundo como una persona más, un maestro quizás no lo ven como Dios, pero hermanos, si Dios nos da la oportunidad, nos ha revelado esa grandeza de que Él es Dios y que es eterno y que nos ha dado esa eternidad también a nosotros. Qué gran bendición de conocer esta verdad. Es una gran bendición el estar en Cristo Jesús. Es una gran bendición el conocerle y es una gran bendición el servirle, adorarle. Es una gran bendición. Eso debería traer paz a nuestros corazones, a nuestras vidas, porque como cristianos debemos saber quién es nuestro Salvador. La próxima clase nos toca el tema de cuidemos nuestra salvación. Es momento de cuidar nuestra salvación, hermanos, de estar siempre agarrados de las manos de Dios, de confiar en quién es Él. Es todopoderoso. Hermanos, no dejemos de confiar. Si no vemos el milagro que nosotros queremos, no deje de confiar en el Señor, porque la voluntad de Dios es perfecta para nuestra vida. Dios me ha dado unas palabras que quisiera más adelante dárselas a mis hermanos que las necesitan. Y lo voy a hacer porque lo tengo en mi corazón. Pero en esta hora Él ha puesto estas lecciones en el corazón de nuestro pastor, ¿verdad? Que nos ha dado las lecciones. Y hoy Dios nos enseña que Él es grande, es poderoso. Que no estamos solos, hermanos, que tenemos un Dios eterno. Un Dios que tiene el poder de crear maravillas. Un Dios que nos creó a nosotros. Un Dios que se llama Jesús. Amén. Hermanos, el día de hoy esta es la lección. Espero que haya sido de bendición para su vida. Que no se olvide que Jesús también es Dios, ¿verdad? Nos amamos en el amor de Cristo. Vamos a orar en esta hora. Para no hacerlo más largo el audio, vamos a orar cada uno en nuestros hogares. Dios me los bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo. Sigamos adelante en el nombre de Cristo Jesús. Amén.